Muy buenos días, buen día. Por acá Egberto González, doctorando Ciencias Organizacionales, cursando actualmente el Seminario de Epistemología, dictado por el profesor doctor Anderson Medina. El presente video trataré el tema del materialismo, del paradigma del materialismo histórico dialéctico, como, como requisito previo. Antes de entrar en materia, me pareció importante hacer mención de el paradigma del positivismo como una escuela anterior para poder demostrar las diferencias posibles, más que demostrar, visualizarlas, ¿no? Posterior a eso, trataría el tema del materialismo histórico dialéctico considerando las cuatro preguntas claves para definir un paradigma del otro. La primera pregunta, ¿cuál es el interés sobre el conocimiento que tiene el paradigma? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad que plantea ese paradigma, cómo se ve la relación sujeto-objeto y cuál es el propósito en la producción del conocimiento? Previo, como les dije, voy a tratar el tema del positivismo inicialmente para hacer a grosso modo mencionar algunas características que considero importante tener presente. La primera de ellas, hablando del positivismo y sus características, el primero es que le da tratamiento histórico, el positivismo a sus procesos sociales. Otra característica puntual del positivismo es que le da importancia al individuo, a lo particular, contrario al paradigma materialista, que es el todo por encima de las partes. El positivismo habla de la imposición de un conocimiento único, de una esencia única, de un monismo científico, por tanto, de un lenguaje único, lo restringe y lo ajusta allí. El método del positivismo es el método empírico deductivo y por esa misma rigidez en el proceso de investigación termina siendo el positivismo una camisa de fuerza para la investigación, para la creación del conocimiento. Ahora bien, concluido y teniendo una idea clara, menudamente clara de lo que es el positivismo, pasemos ahora a hablar del materialismo histórico, del materialismo dialéctico. Carlos Marx, Federico Engels, fundadores, entendiendo lo que surgió como una guía revolucionaria, como una arma de conocimiento que no buscaba interpretar al mundo, sino que pretendía cambiarlo. Y ese era el fin por el cual, el fin supremo, que de alguna manera lo hizo salir a relucir. Con un carácter crítico revolucionario, con una intención de confrontar la sociedad capitalista, confrontar su modo, su estructura, su modo de producción, en la explotación del hombre por el hombre, la burguesía, la plusvalía y todo aquello que de alguna manera iba en contra del discurso de la sociedad socialista a la cual se quiere crear. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora tratando de entender el materialismo histórico, nos vamos a su fundamento, ya filosóficamente hablando, al fundamento de la teoría del conocimiento. El primer punto es que las cosas existen pese a nuestra conciencia, independientemente de nuestras sensibilidades, de nuestra sensorial, de nuestra capacidad sensorial, están allí. Las cosas existen. Que no hay diferencia entre un fenómeno y la materia, solo entre lo conocido y lo aún no desconocido. Todo tiene un mismo trato, a excepción de aquello que no es conocido. El que no se debe considerar el conocimiento como terminado. Eso es uno de los fundamentos. Que no se debe considerar el conocimiento como terminado e inalterable. Debe considerarse completo cuando emerge este de la ignorancia, cuando surge de aquello no conocido, entendiendo la ignorancia como eso que no se sabe, como eso que no, lo cual no se tiene conocimiento. Ahora bien, vamos a empezar a responder, o a tratar, voy a tratar de responder cada una de esas preguntas clave. La primera, ¿cuál es el interés del conocimiento por parte del materialismo histórico dialéctico? Indiscutiblemente que el primer interés es el pensamiento sociocrítico, el pensamiento dialéctico, la confrontación de ideas. El segundo punto es el reconocimiento de la realidad material, de la naturaleza como parte del proceso de investigación y no como un ente aislado. La naturaleza existe, está allí y forma parte. El tercer punto, buscar las leyes que eligen el cambio social, su modelo de producción,
el materialismo surgió como una discusión, como una disputa contra ese sistema capitalista, contra esa estructura. Uno de sus intereses es buscar las leyes que rigen el cambio social, cómo lograr ese cambio y ese modo de producción. Otro interés que tiene el materialismo histórico son las relaciones contradictorias en las situaciones ya preexistentes, en el objeto de estudio. Siempre hay una contradicción, siempre hay una dialéctica, siempre hay una búsqueda de una verdad. Segunda pregunta, la naturaleza de la realidad. Parte del materialismo histórico, por parte del materialismo. ¿Cómo se visualiza la naturaleza de esa realidad? Así como habíamos planteado que el interés es un pensamiento sociocrítico, la naturaleza de esa realidad es que lo real está construido. La realidad no es dada, ya está allí, ya está construida. Segundo punto de cuál es la naturaleza de la realidad es que es una realidad material, que está en permanente transformación, la realidad no es estática, está en permanente cambio. Un tercer punto, que la realidad está constituida por una materia. Un cuarto punto, que la realidad la determina la sociedad. La sociedad siempre va a quedar, es la estructura a la cual el discurso filosófico del materialismo histórico dialéctico pretende y busca cambiar. Pero por eso se dice que la naturaleza de la realidad es determinada por la sociedad. Tercera pregunta, ¿cuál es la relación sujeto-objeto en el materialismo histórico dialéctico? ¿Cómo es ese vínculo? Entonces tenemos presente que esa relación es dependiente. Ambos dependen uno del otro. Es dialéctica. Hay una permanente transformación. Tal cual como la realidad está cambiando, tal cual la relación entre el sujeto y el objeto también se está transformando permanentemente. Esa relación sujeto-objeto busca la esencia, busca la verdadera esencia del ser humano en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda, en esa relación sujeto-objeto. Una tercera respuesta desde mi óptica es la concepción del mundo, que el mundo no es cualquiera de sus partes, sino es el conocimiento del mundo en su conjunto. ¿Por qué lo digo? Sujeto y objeto, pero ellos no están estudiando, no están confrontando en una dialéctica para una verdad específica, sino para una verdad total, que es la permanente búsqueda. Por eso el ejemplo. Entonces no puedo ir con una ciencia específica, eh, ciencias geográficas, que solamente temas de la Tierra, y con ciencias biológicas, y no puedo con esas dos ciencias tener una totalidad, aun cuando sume más ciencias. Es la manera de buscar un todo. Continúo con el cuarto punto, ¿cuál es el propósito de la producción del conocimiento para el materialismo histórico dialéctico? ¿Cuál es el fin? Dijimos que el interés es el pensamiento sociocrítico. Hice mención que la naturaleza de la realidad es que está dada, perdón, que está construida, perdón, que no está dada, que ya la realidad está allí. Dijimos que la relación del sujeto y objeto es dependiente, es dialéctica, es en permanente transformación. Ahora vámonos a ver cuál es el propósito de la producción de ese conocimiento. Presentar el método de investigación lógico-dialéctica. Demostrar que la naturaleza no es estática, como lo acabamos de decir. Hay un cambio permanente, siempre va a haber una transformación. No hay un stop, el hombre no llega y se paraliza y colocamos una pausa. Hay una permanente transformación. Cuando se creó el discurso, los niveles de explotación, los niveles de sociedad capitalista no tenían capitalista, perdón, no tenían los niveles de actualización que tenemos hoy día con la masificación tecnológica, con las nuevas formas de producción. Hoy tenemos una explotación del hombre por el hombre menos evidente, pero existente por igual. La segunda respuesta, la tercera, perdón, que la naturaleza no se limita al conocimiento científico normativo. Uno de los propósitos de la producción del conocimiento por parte del materialismo histórico dialéctico es decir que la naturaleza no se supedita a ese conocimiento normativo, a esa norma específica. No existe una sola verdad. La transformación permanente va a estar presentando verdades entre lo conocido y lo no conocido, va a surgir un nuevo conocimiento, va a emerger un nuevo conocimiento. La dialéctica representa una forma de pensamiento racional, donde la realidad del todo supera la suma de las partes, la realidad del todo, perdón, supera la suma de las partes, como lo acabamos de decir en la número 3, la relación del sujeto con el objeto.
Y indiscutiblemente en esa misma relación, como hay una dependencia entre ambos, ahora hay una dependencia en igualdad de condiciones entre la teoría y la práctica. Eso para tener una idea a grosso modo de lo que entendemos, de lo que entiendo filosóficamente sobre materialismo histórico y materialismo dialéctico. Espero de alguna manera haber cubierto algunas dudas posibles. Es muy amplio el tema, indiscutiblemente, pero bien, voy a cerrar con dos frases de una de Lenin. No es el desarrollo del espíritu lo que explica el desarrollo de la naturaleza. Al revés, el espíritu debe ser explicado por la naturaleza, por la materia. Como lo habíamos dicho, en la naturaleza, en la realidad, lo real está dado. La realidad no es dada. Por tanto, y en contradicción con el positivismo, sí hay una naturaleza que no es estática. Y el último pensamiento de la dialéctica es la expresión de la propia realidad. Somos nosotros, nuestro permanente debatir, en nuestro permanente existir en esa confrontación, que llegamos a nuestra propia realidad. Gracias por su atención. Espero